Hola, buenos días a todos y gracias por seguir aquí después del café, porque ahora vamos a abordar otra mesa, otro diálogo con un tema muy importante. Vamos a hablar del sistema fiscal, vamos a hablar de los impuestos, porque es verdad que todavía tenemos mucho camino por recorrer, pero sí hemos visto que las políticas del Estado del Bienestar, un sistema tributario justo, progresivo, redistributivo, juega un papel fundamental en la erradicación de la pobreza, en la mejora de la justicia social y es un factor también de cohesión territorial. Entonces, yo no quiero robar más espacio y voy a invitar a Juan Antonio Segura Alatrín, el representante de la Comisión Permanente de APNS, que nos va a presentar las conclusiones del último informe realizado al respecto por EAPN. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Gracias a todas, a todos. Tengo solo 8 minutos para presentar un poco lo que es el documento de posicionamiento. Es la primera vez en 15 años en que venimos presentando los datos de pobreza y de exclusión social en España y, por tanto, venimos describiendo la realidad. Y en EAPN tenemos claro una idea absolutamente y muy arraigada. No solo nos basta con describir la realidad. Somos un agente de transformación social y queremos ser un agente de transformación social. No solo queremos describir una realidad, la realidad de la pobreza y la exclusión social en nuestro país, sino que queremos ser un agente de transformación. Y tampoco queremos olvidarnos que la pobreza y la exclusión social tienen unas causas y, por tanto, no queremos ser un agente que trabaje exclusivamente sobre las consecuencias. Somos cómodos trabajando solo sobre las consecuencias de la pobreza y la exclusión social. No. Queremos ser un agente activo, un agente político que trabaja, que identifica las causas y que trabaja sobre las mismas. No podemos entender ni compartir el que las causas de la pobreza y la exclusión social estén las personas en situación de pobreza. Ni podemos compartir que las causas de la pobreza y la exclusión social estén en determinados barrios de la geografía española. No, lo hemos dicho y lo hemos dicho a lo largo de las mesas introductorias. Las causas son estructurales, tienen un origen político en la definición de la política pública y, por tanto, no solamente se van a erradicar desde los servicios sociales, sino que se van a erradicar desde la política educativa, desde la política de vivienda, desde la planificación territorial, desde la política cultural, desde la política sanitaria, pero también y fundamentalmente desde la política económica y desde la política fiscal. Y esta es la novedad que iniciamos en este año que presentamos los datos de pobreza y de exclusión social, es que EAPN quiere distinguirse posicionándonos políticamente con un documento que viene a marcar nuestro posicionamiento político en materia económica y en materia fiscal. Sin una fiscalidad justa, no podremos avanzar en esa necesaria justicia social. Por lo tanto, probablemente, lo comentábamos a lo largo de la mañana, dejemos de ser tan cómodos como hasta ahora y empecemos a ser un poquito más hirientes, porque no se nos espera probablemente en el posicionamiento político en materia fiscal y en materia económica. Llevamos años elaborando magníficos documentos en materia de política educativa, en materia de servicios sociales, en materia de vivienda, en materia de empleo. Nos hemos caracterizado por ello, por una defensa clara de las políticas y tenemos documentos programáticos muy sólidos. Pero no lo habíamos hecho nunca en política económica y en política fiscal. Y nos parecía esencial. Y para ello lo que hemos utilizado es uno de los rasgos de la EAPN de los cuales estamos más satisfechos, que es la capacidad que tenemos de incorporar la diversidad en la construcción de nuestro posicionamiento político. Porque somos una estructura, lo decía Carlos, que representamos a 8.000 entidades en toda España, pero tenemos esa doble mirada, o esa triple mirada que nos otorga la diversidad. La mirada territorial, la mirada estatal, la mirada de las personas, de la ciudadanía, que vive esas situaciones de pobreza y de exclusión social y, por lo tanto, cuando nos hemos querido posicionar en materia económica y en materia fiscal, lo hacemos integrando esa diversidad de miradas. Hemos tenido 2 años de debate para llegar a este documento que hoy presentamos. 2 años de trabajo intenso, 24 y 25, en donde desde esa mirada diversa hemos ido construyendo nuestro posicionamiento estratégico en materia de política fiscal. Y ahí hemos incorporado no solamente la opinión de nuestras redes territoriales, de nuestras entidades estatales, de las personas con las que trabajamos, con esos encuentros de participación que nos caracterizan y que son un emblema de EAPN España, de EAPN Europa.
hemos querido también integrar la mirada de otros actores. Y por eso nos hemos sentado en los seminarios del 2024, 2025, con los sindicatos, con todo el tejido social, con los movimientos sociales, con la academia, con los medios de comunicación, con expertos, personas expertas en materia económica, con el ámbito de la economía social, y hemos sumado miradas diversas, porque creemos que la diversidad es un valor y la diversidad de miradas en materia de política fiscal nos lleva a definir nuestro posicionamiento político en esta materia. De ahí viene este documento que hoy presentamos y que a partir de ahora vamos a defender en cada uno de nuestros posicionamientos públicos, en cada una de nuestras intervenciones. El documento de justicia social como garantía de derechos en la lucha contra la pobreza lo hemos estructurado en 3 grandes bloques. Lo tendréis a vuestra disposición y, por lo tanto, va a ser el que lidere nuestro posicionamiento, tanto a nivel interno como externo, en toda la negociación y en todo el desarrollo de las estrategias de lucha contra la pobreza y la exclusión social. El primer bloque habla de los fundamentos de la justicia fiscal. Venimos a definir la justicia fiscal como un mecanismo de equidad que debe aplicar impuestos en función de la capacidad económica real de cada uno de los ciudadanos, equilibrando la tributación entre rentas del trabajo y rentas del capital. Destacamos en este primer bloque la función de los ingresos fiscales para garantizar los derechos sociales, la salud, la vivienda, la educación, los derechos también civiles y políticos. La justicia fiscal para nosotros también actúa, y lo tenemos muy claro, como un factor de cohesión social. No queremos caer en el falso binomio que nos quiere colocar determinados actores sociales. ¿Competitividad o cohesión social? No. No hay competitividad sin cohesión social. No hay crecimiento económico sin cohesión social. Por lo tanto, que no caigamos y que nadie nos lleve a la trampa de la dicotomía entre competitividad y cohesión social. Por lo tanto, queremos una Europa que trabaje por la competitividad, por la productividad, pero queremos una Europa que trabaje por la cohesión social, por la lucha contra la pobreza y la exclusión social, porque va en beneficio, y es una inversión que va en beneficio de todos y de todas. No van dirigidos esos fondos a las personas en situación de pobreza y de exclusión social, como algunos quieren decirnos. En el segundo bloque abordamos los retos estructurales para una fiscalidad justa. Recordamos que tenemos una baja capacidad recaudatoria. Si hacemos una comparación con el resto de la Unión Europea, estamos por debajo de la media y fundamentalmente en impuestos directos como el IRPF o el impuesto de sociedades, donde hemos perdido bastante de la recaudación que teníamos en años anteriores. Hay una desigualdad en el sistema tributario con un tratamiento fiscal más favorable para las rentas del capital y para las grandes empresas, que curiosamente generan en algunos casos verdaderas ingenierías tributarias para pagar menos. Por lo tanto, es una característica también que tenemos que intentar erradicar. Hay una competencia fiscal entre comunidades autónomas. Hay un dumping fiscal entre comunidades autónomas en una lucha por quién coloca la menor carga impositiva. No nos lo podemos permitir. Necesitamos, evidentemente, desde esta realidad, trabajar por una armonización fiscal en el conjunto de las comunidades autónomas, como necesitamos una armonización fiscal en el conjunto de la Unión Europea. No puede haber ni una competencia entre Estados, entre los 27 Estados de la Unión Europea, ni puede haber una competencia entre comunidades autónomas por ver quién pone el impuesto más reducido, con un mensaje que creemos firmemente que es falso. El dinero no está mejor en nuestros bolsillos. El dinero donde está mejor es en la construcción de nuestro estado del bienestar. Es en la construcción de una política de vivienda, de una política territorial, de una política educativa, de una política sanitaria y de un modelo de ciudad que construya cohesión social. Ahí es donde está el dinero, adecuadamente destinado, no en nuestros bolsillos, como algunos nos quieren hacer plantear. Y terminamos con una batería importantísima de propuestas concretas en materia de justicia fiscal. La hemos dividido en 4 bloques fundamentales. Por un lado, recaudación suficiente y progresiva, donde planteamos reforzar impuestos como el de sociedades, crear nuevos gravámenes sobre sectores digitales y el comercio electrónico, eliminar la dualidad fiscal del IRPF o incentivar el gasto social, un gasto social más redistributivo. Lo hemos dicho a lo largo de la mañana, que no nos engañen, no vale solo con crecer. Y no vale tampoco el discurso, primero crecemos y luego distribuimos. No, hay que crecer distribuyendo. Hay que crecer redistribuyendo. No nos vale el que vamos a crecer para luego redistribuir. Ya lo hemos visto. Hemos tenido momentos de crecimiento del PIB de más del 3% y las tasas de pobreza y de exclusión social no se reducen.
Segundo bloque, lucha contra el fraude fiscal y una mayor coordinación institucional. Necesitamos incrementar los recursos de la agencia tributaria. Nuestro presidente lo ha dicho en muchas ocasiones. No solamente se erradica la pobreza y la exclusión social con trabajadores y trabajadoras sociales, a veces también con más inspectores de Hacienda. Con más inspectores de Hacienda también. A veces también. Por lo tanto, tenemos que prohibir por ley las futuras amnistías fiscales, fortalecer la cooperación internacional contra los paraísos fiscales e impulsar esa necesaria armonización fiscal, tanto a nivel internacional como europeo como español. El tercer bloque hablamos de propuestas en materia de justicia social y de interseccionalidad. Necesitamos reformar el tratamiento fiscal de la unidad familiar para no penalizar a las mujeres y a las familias monoparentales. Los datos estaban encima de la mesa, en la mesa anterior. Necesitamos introducir deducciones específicas para cuidadores y para jóvenes. Y, desde luego, combatir los sesgos que nos llevan los beneficios fiscales. Y el cuarto bloque lo hemos denominado propuestas en materia de fiscalidad para el futuro, en donde planteamos una batería importante de propuestas, incorporar la justicia fiscal en la transición ecológica, crear fondos de compensación dirigidos directamente a los hogares vulnerables, impulsar la pedagogía fiscal, esa pedagogía fiscal que nos dice que no nos creamos el discurso de que el dinero y que lo mejor es defraudar a Hacienda, y, por tanto, esa pedagogía fiscal es absolutamente necesaria. Y necesitamos establecer y proponemos establecer un observatorio estatal de justicia fiscal con el máximo de participación social y de participación del tercer sector de acción social. El documento que hoy presentamos, como una respuesta a los datos que se mantienen de manera estructural durante estos 15 años, es cierto, como decía nuestra directora general, que hemos mejorado y que gracias a ese escudo social los datos no han sido superiores y que, evidentemente, las prácticas que hemos puesto en marcha en la respuesta a esta crisis son infinitamente mejores que las que aplicamos en el 2008. Evidentemente es así. Como digo, el documento concluye dejando claro que la reforma fiscal en este país es urgente. Necesitamos abordar la reforma fiscal de manera urgente. Pero desde no cualquier reforma fiscal, una reforma fiscal con un enfoque a derechos y con un enfoque hacia la justicia social. Dejando claro ese mensaje que nos dejaba encima de la mesa nuestro presidente. No puede haber justicia social sin justicia fiscal. No puede haberla. Y, por lo tanto, queremos trabajar desde esa línea y así lo planteamos en el documento como la mejor estrategia para realmente atajar de manera estructural las causas de la pobreza y la exclusión social, que no es un don divino, como bien decía Patricia, no es un factor estructural que no podemos hacer nada contra él. Sí, podemos actuar contra él desde la política, desde las políticas públicas, y desde la política económica y desde la política fiscal. Como decía al inicio, y con ello termino, desde APN España no queremos solo describir la realidad, lo que queremos también es transformarla. La justicia fiscal no es un mero concepto técnico, que está exclusivamente en manos de los expertos, de las personas expertas, que son las únicas que pueden hablar de justicia fiscal y de política económica. No, el conjunto de la ciudadanía también queremos hablar de política económica y de política fiscal. Y necesitamos, como tercer sector, recuperar la formación política de la ciudadanía. Y digo bien, la formación política de la ciudadanía, no la formación partidista. La formación política de la ciudadanía. Nos han robado la política diciendo que yo no soy político, yo soy apolítico, yo no puedo hablar de política. ¿Cómo no voy a hablar de política? Hablar de política desde la ciudadanía es hablar de política económica, de política fiscal, de cómo se organiza la vivienda en mi barrio, de cómo se organiza mi ciudad, de cuál es el modelo educativo, de cuál es el modelo social, de cuál es la política cultural. Eso es hacer política. Y tenemos que recuperar la formación política de la ciudadanía para que desde la ciudadanía organizada podamos hacer y debemos hacer propuestas en materia económica y en materia fiscal. No es exclusivamente una potestad de las personas expertas en esta materia. Y estamos en la sede de la Comisión Europea, de la representación de la Comisión Europea en España y del Parlamento Europeo. Y lo decía Carlos, y lo decía Elena, y lo decía Patricia en sus intervenciones. Estamos en un momento en donde nos estamos acostumbrando a planificar la felicidad de cara al futuro. Y nos olvidamos que detrás de los datos de pobreza y de exclusión social hay rostro humano. Hay personas, mujeres, hombres, jóvenes, familias,
que hoy esperan una respuesta desde la política a esa situación. No solamente que planifiquemos la felicidad en estrategias a futuro que no dotamos presupuestariamente o no dotamos suficientemente con carácter presupuestario. O los objetivos del milenio, la Agenda 2020, la Agenda 2030 y ahora hablamos de los horizontes 2050. Seguimos prometiendo la felicidad. Mientras que hoy hay gente que no puede comer, que no puede pagar la vivienda, que no puede llegar al final del día, no del mes, del día. Por lo tanto, necesitamos exigir alto y claro que las estrategias de lucha contra la pobreza y la exclusión social, que son vitales, porque hay que tener una estrategia, pero las estrategias hay que dotarlas presupuestariamente. Y no solo desde los servicios sociales, sino desde el conjunto de las políticas públicas. Y, por supuesto, con una política económica y fiscal que tenga como centralidad la intervención sobre esas situaciones de pobreza y de exclusión social. Estamos ante una construcción de una estrategia europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social. Es esencial. Como era esencial tener la estrategia española de lucha contra la pobreza y la exclusión social. Y como pedimos hoy más que nunca que en cada comunidad autónoma haya una estrategia autonómica de lucha contra la pobreza y la exclusión social, pero que se dote presupuestariamente y que le hagamos un seguimiento y una evaluación si estamos destinando los fondos adecuados para erradicar o reducir al menos la pobreza severa en nuestro país. Tenemos que evaluar si estamos destinando el 25% de los fondos estructurales, como es un mandato de Europa, a esa política social de lucha contra la pobreza y la exclusión social. Y termino recordando que estamos dibujando en este momento el nuevo marco financiero plurianual. Cuidado, si alguien piensa que no tenemos cosas que decir sobre ese marco financiero plurianual, está equivocado. Tenemos cosas que decir desde APN, Europa, desde el tercer sector de acción social, y lo vamos a decir alto y claro. Europa no puede perder la centralidad de sus pilares sociales. No la puede perder. Nos estaríamos equivocando enormemente. Que no nos lleven nuevamente a ese discurso, competitividad o cohesión social. La cohesión social y la apuesta por la cohesión social en el actual marco financiero plurianual estaba en un eje que se llama cohesión social, resiliencia y valores. ¿Sabéis dónde nos sitúan ahora la cohesión social? En un nuevo eje, la Comisión Europea, en el documento que ha presentado en julio de este año, en donde nos mezcla la cohesión social con la política agraria común, con las medidas, con la política de defensa, con la política de seguridad, en donde ponemos más las miradas en el control de nuestras fronteras exteriores que en la lucha contra la pobreza y la exclusión social dentro de nuestras ciudades, de nuestros barrios. Por lo tanto, vamos a ser un actor claro, que hable claro y alto, con medidas muy concretas que sigan exigiendo la centralidad de la política social, de ese Fondo Social Europeo en la estructura de esta Europa. Una Europa de derechos, una Europa de valores y una Europa más social. Ese es nuestro mensaje, lo hacemos hoy con este documento y desde luego seremos un actor claro, a lo mejor un poquito más incómodo, pero un actor muy claro en la defensa de las políticas sociales. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, Juan Antonio. Ha sido muy interesante. Ahora vamos a seguir con una mesa con tres expertos, tres ponentes, pues que os invito a subir, pues Olga, Ana y Hugo. Os voy a presentar brevemente. Estamos aquí con Olga Cantó, catedrática de Economía en la Universidad de Alcalá, Ana Sagaseta, representante de la Plataforma por la Justicia Fiscal y responsable de Ciudadanía y Fiscalidad de Oxfam Intermón, y Hugo del Valle Inclán Cruces, doctor en Economía y analista en la Comisión Europea. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a seguir con este tema de fiscalidad y sistema tributario y, bueno, primero me gustaría brevemente a los tres haceros la misma pregunta, que es un poco a raíz de lo que nos ha contado Juan Antonio y, bueno, visto que en España hay unas cifras muy elevadas de desigualdad, ¿cuáles creéis que son las principales deficiencias del sistema español y qué habría que hacer para transitar hacia un sistema fiscal más justo? Sé que es mucho, pero bueno, si así unas pinceladas. Olga, empiezas tú.
links aquí. Vale. Buenos días a todos y muchas gracias por venir. Me gustaría felicitar a Juan Antonio por sus 8 o 10 minutos, que creo que han sido muy inspiradores. Bueno, pues, ¿qué debemos hacer con la tributación? Creo que la tributación, y hace muy bien EAPN en focalizar en la tributación, es la fuente de financiación de muchas de las políticas que estamos deseando tener, ¿no? Yo creo que necesitamos un lobby como EAPN, con esa posición, visto cómo funciona la Comisión Europea, por lo que acaba de decir. Y España puede ser un país líder, ¿por qué no? Lo está siendo en diferencias de género, por ejemplo, en el contexto europeo. He estado ahora mismo en Alemania y nos felicitan por la lucha que tenemos en el género y la diferencia pequeña, cuidado, en España en relación con otros países europeos. También podemos ser líderes en propuestas de tributación innovadoras, al igual que Francia, que seguramente es otro de los países que lo está haciendo, porque si no, se harán los amos otros, seguramente, ¿no? En términos de capacidad económica, y nos llevarán a políticas que seguramente no estamos tan convencidos de querer hacer, ni mucho menos. Entonces, ¿qué falta en España? Sabemos que nos faltan 5 o 6 puntos de PIB en tributación total, lo sabe todo el mundo, eso es muchísimo dinero. Pero, ¿dónde tenemos que focalizar? Desde mi punto de vista, el libro blanco de la reforma fiscal, que no es ningún libro sospechoso de radicalidad izquierdosa, desde mi punto de vista, sino 17 expertos juristas y economistas que nos hemos dedicado a esto durante muchos años, creo que nos falta una parte importante de dimensión de los impuestos. Hay que separar un poco este concepto de progresividad y dimensión, es decir, podemos tener impuestos muy progresivos, muy en línea con la Constitución, pero pequeños. Si son pequeños, no tienen capacidad redistributiva. Esto es muy, muy importante. Nuestro gran problema es la dimensión de las políticas, no tanto su progresividad. De hecho, en progresividad estamos bastante bien. Ojalá mantuviéramos esa progresividad y aumentáramos nuestra dimensión, porque entonces la redistribución sería mucho más potente. Y esto es muy, muy importante. Nos falta tributación sobre la riqueza, porque la riqueza en un país capitalista como somos está siendo cada vez más desigual. Y esto está ligado con la vivienda, no nos olvidemos, ¿vale? Entonces, voy a poner solamente un ejemplo para no extenderme excesivamente, porque podría estar mucho rato. Un ejemplo de un análisis que he hecho con un alumno de trabajo fin de máster que está publicado por FEDEA, nadie sospechoso tampoco de ser un think tank de extrema izquierda. Hemos hecho simulaciones del impuesto de patrimonio, donde la propuesta de Piketty que hizo en su libro de 2014 y que supone que el 12% más rico en riqueza neta de este país tribute impuesto de patrimonio, 12%, 88% no tributaría, ¿de acuerdo? ¿Cuánto recaudaría? 17.000 millones. 17.000 millones nos paga una prestación universal por hijo tributable de 200 euros mensuales y nos sobran 5.000 millones. Esto es así. Es decir, serán 17.000, serán 16.000, pero es que financia una prestación por hijo universal que estamos deseando para poder llegar realmente a las familias con hijos que tienen, que 1 de cada 3 están por debajo del umbral de la pobreza. Y es el mayor problema que tenemos a día de hoy, aparte de la vivienda en este país, que obviamente también está ligado. Entonces, nos tenemos que preocupar por un impuesto de patrimonio, por un impuesto de sucesiones también, porque las herencias no generan crecimiento, generan rentismo, esencialmente, y también por equilibrar, como bien dice EAPN, rentas de capital con rentas del trabajo, porque la percepción de la ciudadanía, y que muchas veces ni siquiera lo sabe, los alquileres que alguien ingresa en el IRPF, y si no, les animo a cuando hagan su borrador ponerse ustedes un alquiler a ver cuánto pagarían más, se tributan al 10, 12, máximo 15% en este país. Y el trabajo, como ustedes bien saben, se tributa por bastante más, ¿no? Entonces, esto me parecen propuestas muy, muy adecuadas. Y luego voy a acabar, luego diré más cosas, pero tenemos que fijarnos muy bien. Yo creo que hay que hablar menos de estímulos fiscales y menos de deducciones, sinceramente, porque creo que eso va en contrario a lo que queremos, que es aumentar la dimensión del sistema fiscal, justamente.
sino tenemos que hablar de diferenciar las necesidades de la población. Es decir, aquellos que tienen necesidades mayores tienen que tributar menos que los que tienen necesidades menores. En este punto creo que es crucial la poca diferencia de fiscalidad que tenemos entre hogares con hijos dependientes o con dependientes en general y hogares sin hijos dependientes. No queremos un país de, como llaman los anglosajones, que la pirámide social esté marcada por los double income no kids, ¿no? Rentas dobles sin hijos. ¿Esta es la pirámide social económica que pretendemos? Yo creo que no. Yo creo que no pretendemos que esos sean los más ricos del país, ¿no? Entonces, si no pretendemos eso, tenemos que cambiar nuestra fiscalidad, no en dimensión, pero sí en equilibrio según necesidades, ¿no? Esos serían para mí los puntos cruciales. Gracias. Muchas gracias, Olga. Pues, Ana, un poco la misma pregunta, pues las principales fallas y cómo subsanarlas. Bueno, lo primero, buenos días y agradecer a APN por la invitación a... Gracias a APN por la invitación a este acto y nada, para mí es un lujo y un honor estar compartiendo el panel con Olga, con Hugo y con Laura, así que nada, contestando a tu pregunta, bueno, muchas de las cosas que ya ha señalado Juan Antonio y por ende también Olga, que me ha precedido, pues sí señalar e incidir en que el sistema tributario, como ya hemos dicho, es una herramienta indispensable para reducir la desigualdad y en ese sentido que nos sirva para financiar el estado de bienestar y blindarlo ante futuras crisis, pero que además también nos sirva para redistribuir de una forma equitativa los beneficios del crecimiento económico que actualmente que estamos experimentando en nuestro país. Pero es importante esa redistribución, como ya se ha ido mencionando a lo largo de la mañana. También es verdad, y hay que poner en valor, que a lo largo de estos últimos años se han hecho se han hecho ajustes tributarios y hay que ponerlos en valor, pero no hay que dejar de mencionar que estos ajustes han sido en su mayoría temporales, reactivos y que no han tenido esa dimensión más estructural. Por lo tanto, como ya mencionaba el compañero de APN, tanto en la Plataforma por la Justicia Fiscal como en Oxfam Intermón, seguimos pensando que es indispensable proponer una reforma fiscal integral para que efectivamente tengamos mayor progresividad, mayor capacidad recaudatoria y además simplificarla e intentar reducir esos agujeros que, como ya también se han ido mencionando a lo largo de la mañana, facilitan nuevamente que los que más tienen, que los que más ganan, proporcionalmente estén contribuyendo menos. Entonces, eso nos parece prioritario y entonces, en líneas, en aras de conseguir esta reforma fiscal tributaria, sí que tenemos algunas propuestas muy alineadas también en las cosas que se han mencionado, pero sí que me gustaría destacar algunos puntos, como por ejemplo es que necesitamos repensar la fiscalidad corporativa, especialmente el impuesto de sociedades, revisando aquellos elementos del diseño que agrandan esa brecha entre los beneficios contables y los impuestos pagados, especialmente para la gran empresa frente a la pequeña y la mediana empresa, ¿no? Esto es una realidad, ya que el impuesto de sociedades al final lo que hace es que consiga que las pequeñas empresas estén proporcionalmente pagando más que las grandes. De nuevo, ¿no? Esta injusticia. Por lo tanto, es fundamental utilizar la fiscalidad corporativa para capturar los beneficios extraordinarios como resultado de esta falta de competencia y que esta transformación del impuesto de sociedades sea de nuevo estructural. Además, nos preocupa, no puedo dejar de mencionar, que nos preocupa la salida de Estados Unidos del acuerdo global de la OCDE y sobre el impuesto de mínimo de las grandes empresas, algo que costó tanto conseguir y, bueno, estamos ahí preocupados también, no puedo dejar de mencionarlo. Por otro lado, como ya ha mencionado Juan Antonio, Olga, el tema de la dualidad del IRPF, esa diferencia que hay entre las rentas del capital y las rentas del trabajo, hay que igualar esa tributación, sobre todo para los tramos más altos. E importante también, creo que lo mencionabas antes, Olga, rediseñar, pensamos desde Oxfam Intermón que es muy importante rediseñar el impuesto al patrimonio. Y, en consecuencia y por ende, el impuesto temporal a las grandes fortunas, para dotarlo de mayor progresividad, equidad y capacidad para generar recursos. Es cierto y celebramos que actualmente España, junto a Noruega, Suiza y Colombia, es uno de los 4 países de la OCDE que tiene este impuesto al patrimonio neto, lo cual es cierto. Celebramos y agradecemos, pero no obstante hay que rediseñarlo porque ya se ha quedado, podemos decir, un poco anticuado, obsoleto e insistimos que podamos conseguir una mayor progresividad, sobre todo y nuevamente para los grandes patrimonios que tienen una mayor capacidad económica. Y muy en la línea de lo que ya se ha ido mencionando a lo largo de la mañana, esta propuesta que se está debatiendo ahora en Francia.
También imprescindible luchar de manera efectiva contra las guaridas fiscales. Para esto creemos que es necesario que se revisen los criterios de la elaboración de la lista negra de la Unión Europea, que incluya automáticamente todos los países y jurisdicciones que tienen tipos impositivos muy bajos o incluso nulos. Y esto es importante también decir que esto incluya tanto a personas como a empresas. Y que incluya también, por supuesto, los países de la Unión Europea, que esto también es bastante llamativo. Y de la misma manera que esta revisión se hace del listado que tenemos en España, esta revisión también es necesaria para que incluya mayor transparencia. También se ha mencionado antes que se identifiquen esos territorios jurídicamente, fiscalmente más agresivos en esa competición que decía. Y por último, sí que me gustaría, que creo que es un tema importante, que ya ha mencionado también Juan Antonio, es el tema de la fiscalidad verde. Es decir, no podemos seguir posponiendo el cumplimiento de los compromisos adquiridos con Europa. Es necesario poner en marcha un paquete de medidas de fiscalidad medioambiental que permita corregir los comportamientos nocivos, tanto de consumo e inversión, que son perjudiciales para el medio ambiente. Y para esto pensamos que se tienen que empezar a aplicar ya medidas con este carácter progresivo, que además deben ir acompañadas de mecanismos de compensación social y redistributivo, porque es muy importante que estas medidas no dejen atrás a las personas y a los territorios más vulnerables y que celebremos la necesidad de esta transformación ecológica y justa. Entonces, esto es muy importante, es importante hacerlo bien con unos mecanismos simples, automatizados y que tengan siempre esa mirada. Y, por último, también no me gustaría tampoco dejar de mencionar esa parte internacional, ¿no? Como ya se mencionaba, creemos que España debe seguir impulsando esa agenda de cooperación internacional sobre la fiscalidad de las grandes fortunas, la fiscalidad corporativa y la lucha contra las guaridas fiscales. Es un momento en el que se están moviendo muchos temas y muchas iniciativas a nivel internacional en la agenda, con lo cual tenemos que seguir siendo un actor relevante y clave y jugando un papel importante para efectivamente luchar contra la evasión, la elusión fiscal, el fraude y conseguir que las grandes empresas y las grandes fortunas paguen lo que le corresponde. Vamos ahí con el tiempo, que me iba volada. Gracias, Hugo. Adelante. Muchas gracias, Laura, por la presentación. Gracias a las compañeras del panel. Un orgullo compartirlo con vosotras tres. Gracias, por supuesto, a las asistentes y a la organización del evento. España, en el contexto europeo... ¿No se escucha? A ver si ahora mejor. España, en el contexto europeo, recauda y gasta por debajo de la media. Yo voy a hablar principalmente de gasto, un poco por complementar. Y antes me gustaría aclarar que es cierto que en cuanto a recaudación, ahora hemos visto una mejoría en la progresividad, pero también es verdad que veníamos de una situación en la que los diferentes grupos de renta pagaban un tipo efectivo bastante similar. Entonces, había un gran margen de mejora. Desde el punto de vista del gasto, España está por debajo de la media, y está por debajo de la media especialmente en cuanto a protección social. Con ello, por supuesto, la capacidad redistributiva del sistema se ve limitada. Pero es que para más INRI, el gasto social en España viene siendo regresivo. En concreto, la parte alta de la distribución de ingresos ha típicamente recibido más ayudas que la parte baja. Esto es disfuncional en un sistema que se quiere llamar redistributivo. No obstante, aquí también hay una nota positiva de evolución en los últimos años, y es que esta regresividad en el gasto de políticas de protección social parece estar cambiando también en los últimos años, al menos en cuanto al diseño de políticas, y esto es importante. ¿A qué me refiero con diseño? Voy a contraponerlo a aplicación efectiva, a ejecución de la política, y estoy pensando en concreto en una pieza importante del sistema de protección social en España, que es el IMV. El IMV, a día de hoy, no lo reciben en torno a la mitad de los hogares que tienen derecho a él, según la legislación vigente. Esto ocurre por diferentes causas. La principal es que estos hogares no lo solicitan, y no lo solicitan por diferentes motivos. Puede deberse a desconocimiento de la medida, puede deberse a verse abrumados por la complejidad administrativa del proceso de solicitud, y también puede deberse a estigma social. Hay
hogares que no quieren verse identificados como receptores de asistencia social. Por eso yo hablaba en el diseño, porque el IMV aún le queda mucho recorrido y de llegar a ser desplegado en todo su potencial, el IMV lograría dotar de un carácter marcadamente progresivo a la red de protección social española y con ello, lógicamente, aumentaría su capacidad redistributiva. Según los análisis que hacemos en el Centro de la Comisión Europea en Sevilla, con los ajustes adecuados, el IMV sería la medida que podría generar la mayor y más inmediata reducción de la pobreza. Espero que tengamos más tiempo para comentarlo en mayor detalle. Muchas gracias, Hugo. Ahora voy a poneros una pregunta distinta a cada uno. Luego vamos a tener un momento para debatir, que veo que Olga está apuntando cosas ahí que se van a quedar en el tintero. Entonces, Olga, vamos a empezar por ti y quería preguntarte, bueno, una pregunta que tiene dos patas. Entonces, un poco las propuestas en fiscalidad que nos contó Juan Antonio, pues si son viables desde un punto de vista administrativo. Quiero decir, estamos en un estado de las autonomías, entonces, ¿qué hace falta para que se concreten? Y por el otro lado también, un poco, sabemos que tenemos mucho por hacer, pero ¿cuáles deberíamos priorizar? Las primeras que deberíamos implementar. Bueno, ¿son posibles desde el punto de vista administrativo? Yo creo que sí. Una parte, bueno, el 50% del IRPF son decisiones del Estado y evidentemente el otro 50% son de cada comunidad autónoma, ¿no? Pero creo que al menos en ese 50% el Estado podría impulsarlas y luego las comunidades autónomas que pretendan parecerse más o menos pues tendrán que mover ficha, ¿no? Yo creo que un ejemplo interesante ha sido el impuesto a las grandes fortunas, ¿no? Donde también en la línea de las recomendaciones del libro blanco, que yo recomiendo, ya sé que tiene 800 páginas, pero creo que se pueden leer algunos capítulos, algunas partes y sobre todo las recomendaciones, ¿no? Ahí, pues, sugeríamos, evidentemente, el paso de traspasar un impuesto de patrimonio al territorio es un error terrorífico y sabemos quiénes lo cometieron, pero no lo diré ahora, pero todo el mundo lo sabe. Quiero decir, hay que buscar ese tipo de soluciones donde las comunidades autónomas se vean impulsadas a cambiar su actitud. Las comunidades autónomas se han visto impulsadísimas a cambiar su actitud. Entonces, yo creo que hay que buscar ese tipo de estrategias en términos de que los ciudadanos efectivamente sepan que su comunidad quiere renunciar a 1.000 millones de euros, a 2.000 millones de euros y, por lo tanto, luego en el proceso político valoren si eso es lo que ellos pretenden tener en su territorio, ¿no? Yo creo que es perfectamente posible administrativamente. A día de hoy tenemos la información, la propia AIREF tiene información estupenda de los 48 millones de residentes en España y muchísima información sobre nuestra actividad económica. Evidentemente, hay zonas de sombra y hay elusión y evasión fiscal, claro que sí, pero aquí el problema es que haya menos evasión fiscal y menos elusión fiscal. Que desaparezca completamente es imposible, igual que desaparezca la pobreza completamente es imposible, pero dividir por dos la pobreza infantil, como han hecho algunos países europeos, es posible. ¿Cómo? Con las políticas, ¿no? No sé la segunda pregunta, ¿cuál era? Las prioridades. Las prioridades. Bueno, justamente en línea con lo que decía Hugo, me parece muy importante subrayar que mejorar lo existente es fundamental, porque el IMV y el CAP y el complemento por hijo, si se llevara a efecto, digamos, en términos de que no haya la falta de que llegue a las familias que lo necesitan, mejoraría mucho la situación. Pero, claro, el problema es que este tipo de prestaciones tienen algunos problemas, porque, claro, cuando a ti te faltan solo 20 o 30 euros para llegar al umbral del IMV, pues estás muy poco incentivado a pedirlo también. No solamente es la administración, es que el poco dinero que te generaría solicitarlo y tenerlo, pues tampoco te anima. Nuestros niveles no son tan diferentes a los de la Unión Europea. Muchas de estas prestaciones en la Unión tampoco llegan a mucho más del 50%, ¿no? Entonces, creo que tenemos que tratar de impulsarlo, desde luego que sí,
pero creo que no es fácil llegar al 80 o al 90% de llegada, ¿no? Entonces hay que buscar otras estrategias. Creo que, desde luego, hay estrategias complementarias que podemos implementar. Y creo que el punto crucial en el que quería incidir, lo más urgente, ¿qué sería? Desde mi punto de vista, lo más urgente sería unir impuestos y prestaciones. La información de impuestos y prestaciones debería estar unida. Deberíamos poder gestionar tanto impuestos y prestaciones a la vez, porque si no, siempre nos va a quedar gente en el medio. La gente en el medio suele estar en la clase media baja. La clase media baja es de la que hablamos poco cuando hablamos de pobreza, pero es gente que tiene muchas dificultades económicas para llegar a fin de mes. Y es muchísima gente de la población española, muchísima. La clase media baja nosotros estimamos que en España sería como el 35% de la población. Es verdad que, por ejemplo, en Francia es el 45% de la población, ¿no? Bueno, es que es el gran acorazado. Y en esto quiero insistir también mucho. Otra cosa importante. Cuando miramos quién tiene más incidencia en la pobreza, tendemos a mirar quién tiene, por ejemplo, monoparentales. Claro, la incidencia es del 50%. 1 de cada 2 está por debajo del umbral. Terrible, ¿no? Pero son un 10% de la población. Con todos los respetos, no nos olvidemos de que hay muchas parejas donde trabaja solamente uno de los dos y tienen como perfil normalmente 2 hijos, que están en esa clase media-baja y que tienen unas dificultades terroríficas. Y esos son millones, entre comillas, ¿no? O miles, podría decir. Bueno, tenemos 2,3 millones de niños. Cuando yo empezaba a trabajar en la pobreza infantil, teníamos 3 millones. Teníamos más. ¿Y por qué tenemos menos? Pues ya lo estáis viendo, por cómo funciona todo nuestro sistema económico y social, ¿no? Entonces, para el gran salto a la reducción de la pobreza infantil, que es una de las que claramente más nos preocupan, y de sus hogares, por supuesto, sus padres, claro, tenemos que atajar a grupos de hogares más variados, a grupos de hogares con 2 adultos y 2 menores, que normalmente uno de los 2 está desempleado o inactivo, y ese grupo es un grupo muy grande y es justamente esa clase media-baja. Entonces, creo que tenemos que mejorar esas políticas, sí, pero tenemos que atajar y llegar a ese grupo ya, porque si no, yo creo sinceramente, y por lo que estamos viendo, su inseguridad económica les va a llevar probablemente a, digamos, tomar decisiones políticas radicales de derecha, que son las que más incentivan ese tipo de enfado, ¿no? y que concretan en votos, ¿no? Eso lo estamos viendo en estudios sobre la inseguridad económica. Las personas que perciben inseguridad económica votan más a partidos populistas de extrema derecha en general, ¿no? Eso se está viendo en muchos estudios de los politólogos, ¿no? Entonces, tenemos que mejorar esas prestaciones porque si no, no tendrán sustento social, y en eso le doy toda la razón a Hugo, pero creo que no va a ser suficiente, creo que va a haber que hacer más cosas. Y la integración de la fiscalidad con las prestaciones es fundamental, porque en la medida en que la gente perciba que su vecino tiene algo y él no, con la misma situación o parecida, entonces sí se va a enfadar. ¿Me explico? Por lo tanto, integrémoslo y tratemos a todo el mundo con bisturí. Necesidades, impuestos, prestaciones. Gracias. Muchas gracias, Olga. Es muy, muy interesante. Y un poco al hilo de lo que comentabas al final, ¿no? Sobre esta inseguridad económica, hay mucho ruido alrededor de los impuestos, del sistema fiscal, de cómo sirven para financiar los servicios públicos y hablando antes de las comunidades, también un poco quién pagamos estos impuestos. Y entonces estamos en una era en la que estamos hiperinformados, pero también desinformados por todo el ruido que hay. Entonces, Ana, a ti te quería preguntar un poco cómo sensibilizar a la ciudadanía sobre el sistema fiscal, sobre su importancia para limar desigualdades y redistribuir la riqueza. Vale, pues sí, efectivamente. A ver, ¿se me oye ahora? Sí, vale. Efectivamente, es cierto que vivimos en un momento del auge de la desinformación, por un lado, y por otro lado, no vamos a negarlo, de las noticias falsas. Esto pasa no solamente en el tema de los impuestos, de la fiscalidad, sino en general. Pero la realidad es que a día de hoy está habiendo una narrativa y un discurso antiimpuestos muy, muy, muy fuerte. Y muy especialmente, además, entre los y las personas jóvenes, que puede deberse a muchísimos factores que habría que analizar y tener en cuenta. Que una idea puede ser, por ejemplo, esa falsa convicción que existe sobre
sobre la meritocracia, en la que no se incluye el sector público, pero bueno, a mí sí que me gustaría centrarme que un tema clave en el que yo creo que les está impactando mucho a la juventud, el que se asienten estos discursos y estas narrativas, es el desconocimiento. Es decir, tienen muchísimo desconocimiento en temas tan básicos sobre conocer cómo funciona el Estado, qué se necesita para tener un sistema de salud pública y universal, o de educación, y es más, cómo se financia, cómo es en otros países, cómo se financia en otros países, ¿no? Entonces, todo ese tipo de información que es básica y es clave conocerlo, primero porque es una información necesaria que tenemos que tener y lo segundo porque es que les impacta, nos impacta a ellos jóvenes, les impacta ahora y les va a impactar el resto de la vida. Entonces, esto es una cosa muy importante en el sentido de que hay que conocer cómo se financian las políticas públicas y esto lo necesitamos conocer la ciudadanía en general, que también antes mencionaba Juan Antonio que hay que acercar a la ciudadanía a temas de fiscalidad, a temas de impuestos que siempre han sido un poco como alejados, que se quedan en un nicho de gente experta, por eso me hace también especialmente ilusión que haya esta parte en un acto como este, ¿no? El tema de la pedagogía fiscal. Entonces, porque además esta información, esta educación es necesaria para empezar a contrarrestar estos bulos que están repitiéndose constantemente como mantras y que además, por ejemplo, en un informe que sacamos la semana que viene en Oxfam Intermón sobre vivir la desigualdad, en el que se hace una encuesta, bueno, pues ahí veíamos unas cosas tan llamativas como que decían que al final, aunque no sea mayoritario el apoyo que hace la ciudadanía a un pago de impuestos para tener mayor justicia social, sí que se veía que existía mayor predisposición en las personas que tenían un nivel educativo superior. Entonces, esto, de nuevo, refuerza esta idea de la educación que es necesaria, ¿no? Por otro lado, entonces, por este motivo, tanto de Oxfam Intermón como desde la Plataforma por la Justicia Fiscal, llevamos años trabajando en sensibilización, en pedagogía, en hacer campañas, porque pensamos que es muy, muy importante que la gente conozca más sobre los impuestos, más sobre cómo funciona el sistema fiscal, si funciona bien, si funciona mal, si es justo, cómo se financian, en cosas tan básicas como antes también mencionabas tú, Laura, ¿no? Las competencias fiscales, a quién corresponde, ¿no? Bueno, pues en este sentido, que ya digo que llevamos muchos años esforzándonos y trabajando, hemos hecho numerosas iniciativas y propuestas para acercar estos temas que de primeras pueden sonar un poco áridos a la ciudadanía y hemos hecho, bueno, pues desde vídeos, campañas con cámaras ocultas, charlas temáticas en universidades online, presenciales, de todo tipo. Hemos hecho concurso de memes, hemos hecho un cuñadómetro para desmentir bulos, en fin, todo lo que se pueda pensar, ahí estamos porque nos parece como muy importante. Pero bueno, sí que me gustaría poneros un ejemplito concreto de uno que hicimos en Oxfam Intermón, que lanzamos hace un par de años, que era un simulador fiscal. Y este tenía el objetivo de ser una herramienta digital en la que cualquier ciudadano podía meter su nivel de ingresos, que lo podías hacer o anual o mensualmente, según te sintieses más cómodo, tú metías ahí los ingresos y automáticamente de una forma muy rápida y sencilla te mostraba, por un lado, cuál era tu posición de redistribución en la renta y, por otro lado, más importante, lo que estabas pagando y qué cosas se podían financiar con ese dinero. O sea, qué bienes, qué servicios públicos, y era de una manera muy visual de ver de, oye, pues con mi cantidad, con estos impuestos que estoy pagando anualmente, es más, y diariamente, con el consumo que hacemos también, bueno, pues podías visibilizar que se pagan X partos, X intervenciones quirúrgicas, la repoblación de X árboles, es decir, cosas que te sirven de una manera muy tangible de decir, oye, pues esto, para esto y a esto sirven los impuestos, ¿no? Entonces, esto nos parecía una herramienta como muy transformadora en el sentido de poder combinar esa mirada de los impuestos, de la fiscalidad, con derechos fundamentales como son la salud y la educación pública. Entonces, bueno, esto es un ejemplo que me gustaría traer de insistir en que es importante explicar estas cosas a la ciudadanía y que, como digo, nos estamos rompiendo la cabeza para poder hacerlo sencillo y cercano. Y bueno, porque consideramos que es importante, ya lo señalaban anteriormente, la movilización ciudadana para conseguir cambios al hilo de la pregunta que hacías, ¿no? Laura, por ejemplo, para poneros otro ejemplo que hicimos, en este caso liderado por la Plataforma por la Justicia Fiscal, es una campaña de recogida de firmas que iba dirigida a la Real Academia de la Lengua. Y entonces pensábamos, porque veíamos que para concienciar a la ciudadanía de la importancia de la elusión, de luchar contra la elusión fiscal, contra el fraude fiscal, también lo importante es que llamemos las cosas por su nombre. Y entonces la definición que tenía el diccionario de paraísos fiscales,
que tenía una connotación bastante positiva, no digo que incentivaba, pero bueno, leo textualmente, era un eficaz incentivo para atraer a los capitales del exterior, pues decíamos, bueno, esto hay que cambiarlo, o sea, pues vamos a empezar a hacer, bueno, pequeños avances, pequeños logros. Bueno, pues esta campaña, os vais a quedar sorprendidos, pero conseguimos 30.000 firmas, que está muy bien, la gente que trabajamos recogiendo firmas sabemos que el número no es nada despreciable, pero por otro lado conseguimos no ya solo que nos escuchase la Real Academia, sino que actuase, es decir, conseguimos que cambiase el término. Y esto además, que parecen pequeños logros, que bueno, lo voy a poner en contexto, lo es, pero son avances de empezar a involucrar a la ciudadanía. Es más, otra cosa importante que conseguimos con esta campaña y que pensamos que fue fruto del éxito es buscar aliados, siempre los buscamos, no siempre los conseguimos, pero en esta ocasión que nos apoyasen los medios de comunicación. Hago un guiño aquí a Laura, porque sé que escribiste un par de artículos en El País, cosa que ayudó bastante a la campaña, igual que saliese la noticia en la SER, ¿no? Entonces esto la gente al final lo escuchamos, nos sentimos interpelados y cuando tú le propones a la ciudadanía cosas concretas para que se involucre y participe, bueno, pues a veces pasa, ¿no? Se produce la magia, como quien dice, ¿no? Entonces, en este sentido, no quiero decir que sea fácil, no quiero decir que siempre se consiga, y mucho menos, porque de hecho hoy en día las organizaciones de la sociedad civil, las ONGs, tenemos un reto muy importante porque tenemos que adaptarnos a los nuevos formatos que existen hoy en día. Hoy en día la gente no solo se informa, sino que se comunica por las redes sociales. Y ahí está patente los líderes de opinión y los influencers, que tienen un peso extraordinario, y especialmente entre la gente joven. Entonces, al final, la gente joven, vuelta al inicio, si queremos que nos escuchen, si queremos que nos tengan en cuenta, si queremos que vayan abriendo su mirada hacia otros discursos, necesitamos estar en esos espacios, hablar sus lenguajes, utilizar sus herramientas, sus códigos, sus referencias. Entonces, ahí tenemos un gran reto porque las organizaciones queremos contarlo todo, explicarlo muy bien, justificarlo, y hoy en el sistema y en la sociedad que vivimos, que somos muy visuales, muy de lo inmediato y del poder de la imagen, pues ahí tenemos un grande reto. Aquí también nos hacemos referencia al poder del meme. Pero bueno, esto no es nuevo, porque en realidad esto de decir una imagen vale más que mi palabra se ha escuchado toda la vida. Entonces, bueno, tenemos que ir un poco en esa línea. Y la verdad que para acabar esta intervención sí que me gustaría hacerlo con algo positivo y resaltando de nuevo que se pueden cambiar las cosas, que se puede movilizar. Y es haciendo referencia a lo que ya se ha mencionado anteriormente, y es lo que está sucediendo en Francia hoy en día, ¿no? Donde una propuesta del economista Gabriel Zucman, que ya mencionaba al inicio de la intervención la secretaria de Estado, bien, pues él a su propuesta de crear un impuesto a los más ricos para luchar contra el importante déficit público que está sufriendo ahora Francia, ha sido respaldada por el 86% de la población. Entonces, la realidad es que se ha colado en el debate político esta propuesta de la llamada tasa Zucman, que para concretaros un poquito más, propone que los hogares con un patrimonio superior a 100 millones de euros, menos de 2.000 en Francia, paguen un impuesto anual del 2% sobre su fortuna, lo que permitiría restaurar el principio de progresividad sobre las rentas y abordar estos graves problemas de desigualdad que está viviendo ahora mismo Francia, que está con unos límites que no se habían visto en los últimos 30 años. Bueno, y con un dato impactante como con casi 10 millones de personas que están viviendo bajo el umbral de la pobreza, que es tremendo. Bueno, pues bien, os cuento esto porque creo que es importante destacar que el mes pasado, en el país vecino, en Francia, cientos de miles de personas salieron a las calles para pedirle al primer ministro protestar contra la austeridad e exigir que aumente el impuesto a los ultrarricos. Entonces, por un lado digo esto y por el otro lado porque me parece muy importante poner de manifiesto que esta propuesta sale de las evidencias académicas. Y esto se ha logrado traspasar la frontera, colarse en el debate político y contar con un enorme respaldo ciudadano. Entonces, esto pone de manifiesto esta confluencia de alianzas, de que hay que trabajar desde diferentes sectores, diferentes ambientes, cuando queremos conseguir un mismo objetivo común. Así que, bueno, me gusta incidir en el tema de que es muy importante la pedagogía fiscal para que la ciudadanía sepa, para que conozca, pues como hemos visto antes, pues cómo funciona el sistema fiscal, las deficiencias que ya estamos viendo que tiene, para decirles, oye, es que hay que pedirles, hay que pedir y hay que conseguir que esto cambie, que queremos un sistema fiscal progresivo, suficiente y justo, que esto no lo decimos nosotros, lo dice la Constitución. Entonces, bueno, por aquí un hilo de esperanza de que pequeñitas cosas se pueden ir haciendo.
Muchísimas gracias, Ana. Y Hugo, yo, de hecho, Ana antes lo mencionaba, te quería hacer una pregunta sobre pues, un imperativo a nivel nacional, pero también internacional y a nivel de la Unión Europea, que es la lucha contra el cambio climático. Entonces, están planteando muchas medidas de transición ecológica, pero que tienen el potencial de ser regresivas, entonces golpear más a los estratos más bajos de la población. Entonces, ¿cómo hacer para que eso no ocurra? Mencionabas antes el refuerzo del IMV, ¿qué otras propuestas hay? Gracias. Muchas gracias, Laura. Pues sí, efectivamente, las políticas fiscales destinadas a fomentar la transición verde no tienen como objetivo reducir la pobreza directamente, pero persiguiendo la reducción de emisiones contaminantes sí producen efectos regresivos que es esencial evitar, más que evitar, corregir en realidad. ¿Por qué se producen estos efectos regresivos? Pues el mecanismo habitual para desincentivar el consumo de bienes y servicios, particularmente contaminantes, es crear impuestos específicos que aumentan su precio. Esto afecta de manera desproporcionada a los tramos bajos de renta. Al mismo tiempo, estos impuestos obviamente generan recursos recaudados a través de ellos que, y este es el mecanismo general, deben emplearse para compensar precisamente estos hogares más vulnerables. Esto es importante, uno, por evitar los efectos nocivos, pero también por la aceptabilidad social, porque sin ella no llegaremos a ellos. Ejemplos de confrontación social producidos por este tipo de medidas, volvemos a Francia, son los chalecos amarillos, pero también más recientemente en gran parte de Europa las protestas de agricultores. Desde la Unión Europea se viene promoviendo una medida central que llamamos el Fondo Social para el Clima. Lo que consiste es en una línea de financiación que Estados miembros pueden utilizar para apoyar a administraciones y hogares a la hora de adoptar tecnología más eficiente energéticamente, integración de energías renovables y también adoptar movilidad de emisiones cero o bajas. Pero además, y esto es importante, también podrá usarse parte de esta financiación en ayudas, en transmisiones de renta directas a los hogares. Y de hecho, hablando de ello, me gustaría volver al IMV con el que empecé, al lado del gasto, al que quiero dedicar mis intervenciones, y es que ya que tenemos esta oportunidad en la que vamos a generar unos ingresos extra, utilicémoslos en la medida más adecuada para reducir la pobreza. Y volviendo a adecuar el IMV, según los resultados de nuestros análisis en la comisión, con un pequeño incremento de la cuantía que llegue hasta el 60% de la renta mediana, es decir, un nivel que reduzca a cero la brecha de pobreza monetaria, y con un aumento de la cobertura de solo 10 puntos porcentuales, digo solo no porque sea fácil, sino porque es mucho menos del 80-90% de cobertura que decías, que efectivamente, Olga, es bastante ambicioso, pero con un aumento ligero en la efectividad del IMV, tanto en cuantía como en cobertura, podríamos reducir la pobreza monetaria en, según nuestros cálculos, 7 puntos porcentuales, que es casi, de hecho no casi, sino un poco más de un tercio de la pobreza monetaria hoy en día. Y esto lo tenemos al alcance de la mano. Esto no son medidas ambiciosas. Esto es algo que en la práctica está aprobado, es parte de la normativa y solo necesita un ligero empuje. Ahora bien, yo estoy también de acuerdo con Olga, que siempre da en el clavo. La evidencia sugiere que las medidas dirigidas como el IMV son más efectivas cuando se ven complementadas por medidas universalistas. Y ese es un campo en el que también tenemos que avanzar, aunque sea recorrido político un poco más lejano. Yo quiero insistir en que con lo que tenemos aprobado hoy en día podemos reducir la pobreza en una gran medida, sin ser todo lo que necesitamos hacer, con relativa facilidad. Y quería insistir en eso. Gracias. Muchas gracias, Hugo. Bueno, y además porque ha sido breve, porque nos hemos ido de tiempo, entonces ahora tenemos un espacio un poco para debatir entre vosotros, ¿no?, de lo que se había quedado en el tintero, pero lo vamos a reducir mucho, si os parece, pues
no sé, un minuto si queréis contestar a la exposición de alguno de los otros compañeros o algo que os ha quedado ahí. Si quieres, Hugo, cambiamos el orden, empiezas tú. Bueno, yo como creo que he contestado un poco a ambas intervenciones, voy a añadir algo que no hemos comentado. Bueno, se ha comentado en el panel anterior y es un análisis que también venimos haciendo en la comisión, que es la importancia de los servicios públicos. Los servicios públicos constituyen lo que en economía se llama transferencias de renta en especie y normalmente no se tienen en cuenta a la hora del cálculo de la desigualdad o la pobreza, pese a que su influencia en el nivel de vida de la gente es muy grande. No se tienen en cuenta por la dificultad técnica de medirlo, pero estamos tratando de fomentar un marco metodológico con el que todos los Estados miembros puedan hacer un seguimiento de la efectividad de los servicios públicos a la hora de proveer de las necesidades básicas a la población. En concreto, para España, os traigo algunos resultados. Si contásemos el valor de las transferencias en especie que supone la sanidad pública, solo la sanidad, hoy en día a nivel nacional en España, estaríamos hablando de una reducción de la pobreza monetaria de 4 puntos porcentuales, que es muy sustancial. No solo es importante medirlo para saber cuánto contribuye la reducción de la pobreza, sino que es muy importante medirlo para hacer un seguimiento de esta contribución, porque los servicios públicos no están garantizados y si no los medimos no sabremos cómo evolucionan. Entonces aquí hago un llamamiento también a tener en cuenta las transferencias de renta en especie. Muchas gracias. Ana, si quieres añadir algo. Bueno, en este minutillo extra, pues me gustaría quizá hacer incidencia en esto último que mencionaba con respecto a lo del caso de Francia, en la importancia, además teniendo aquí a dos catedráticos, doctores, en fin, que vienen de la academia y de la universidad, es decir, de poner de manifiesto la importancia que al final tienen estos informes y precisamente en un acto como es que estamos hoy de APN en el que se presentan también estos informes, ¿no? Que estos informes son muy importantes, consiguen generar cambios porque muestran evidencias de los avances, pero luego también está muy bien el conseguir traducirlos y mezclarlos, traducirlos para acercarlos a la ciudadanía y que no se queden ahí, pero uno, de poner en valor esta importancia que tiene los informes y las evidencias académicas para luego traducirlos, ponerlos a la ciudadanía y conseguir los objetivos de cambio que tenemos un poco todos para conseguir. Olga. Pues yo por mi parte un poco comentar lo que ellos habían dicho antes. En relación con Ana, cuando ha hablado de Zucman, algo que ella no ha dicho, pero a mí me gusta decir, es que a la vez que ha sido muy, digamos, sustentado por la población francesa, ha tenido unos ataques sin piedad para intentar desprestigiarle. Es decir, académicamente quiero decir. Con lo cual, hay una parte de los franceses o de los que viven en Francia que con estas propuestas están tratando de que estas personas no tengan voz. Y eso también hay que decirlo, ¿no? Porque nos arriesgamos también a que ese 1%, que en Estados Unidos se ha hecho prácticamente el líder político, aquí también nos desprestigia a los que digamos algo diferente, ¿no? Y por otro lado, en relación con lo que decía Hugo, que me parece interesantísimo y crucial y muy bien expuesto, creo que en este tema en particular, y el libro blanco lo dice, precisamente para hacer esas transferencias necesitamos la unión de impuestos y transferencias en cuestión de información. Porque si no, para atajar esa regresividad de las políticas ambientales, ¿no?, será muy difícil, no sabremos a quién dirigirlas, ¿vale? Y eso creo que es crucial. Una última cosa solamente, que cuando estaba leyendo las propuestas de APN, pues me llamaba un poco la atención, es que no podemos pasar de no analizar la progresividad o regresividad de las políticas públicas a creer que todo lo regresivo es malo. Creo que esto es muy importante porque, por ejemplo, la universidad pública financiada gratuitamente a la población, que en España no se acerca a la gratuidad todavía en algunas comunidades, pero en otras sí. En Castilla-La Mancha, por ejemplo, mis alumnos de Castilla-La Mancha no pagan ya la matrícula en primer curso de economía. Bueno, la universidad pública es regresiva porque se aprovechan más las clases altas. Pero sin una universidad pública donde se vean todas las clases sociales
y los que llegan a la universidad de clases más bajas consigan la movilidad social, tendríamos muchos problemas, porque si tuvieran las clases altas y medias altas que pagar la universidad pública, se irían a la privada y desaparecerían de la universidad pública. Entonces, quiero aquí manifestar que no en todos los análisis de es más o menos redistributivo podemos decir que algo es malo o bueno. No sé si me explico. Entonces, mucho cuidado, porque esta herramienta puede servir muchas veces para destrozar un sistema de movilidad social crucial como es nuestras universidades públicas, por ejemplo, ¿no? Entonces, y en ese sentido, he visto algunas de las propuestas que dicen hay que ver si esto es redistributivo o no. Sí, claro, hay que verlo, pero hay que entender para qué sirve esa regresividad en cada caso y valorar muy bien con otros aportes sobre el tema, como lo que os acabo de explicar, que creo que se entienden fácilmente. Entonces, por supuesto que hay que hacer análisis distributivo y nuestro país era un país donde las políticas llegaban mucho a la clase alta y a la clase media alta. ¿Por qué? Porque eran todas contributivas. Si las políticas son todas contributivas, van a ser regresivas. Necesitamos más políticas universales y que tengan en cuenta las necesidades, pero sin destruir la la contribución de políticas enormes y con mucho poder de cohesión social, como son las pensiones y las prestaciones por desempleo. Muchas gracias. Tenemos un tiempo muy corto para una pregunta. Si la respuesta es breve para dos, pues ahí. Sí se oye, ¿no? Sí, perfecto. Nada, que justo es que nos habéis dado la palabra cuando yo más emocionada estaba con Olga. Entonces, pues, bueno, con los tres, ¿eh? O sea, pero es que, claro, estamos hablando todo el tiempo de distribuir y redistribuir lo inmediato, lo más necesario, lo vital, que son los ingresos, ¿no? ¿Vale? Pero es que hay que redistribuir otras dimensiones de la desigualdad, ¿verdad, Olga? Y creo que a eso va y a eso concierne, por ejemplo, el ejemplo que has puesto con la mayor claridad. Yo creo que no hay otro ejemplo más claro, ¿no?, que el sistema público de educación y de universidades. Es que hay que redistribuir el poder. Es así de sencillo, no solo se trata de economía. Y, por cierto, hablando de desprestigio, también el estatus, ¿no? Hay las tres dimensiones de la desigualdad, las tres principales, ¿no? Pues es que hay que redistribuir el poder, el criterio propio, etcétera, etcétera. Así que bravo por lo que acaba. Es que estaba justo que me has puesto la carne de gallina. Muchas gracias. Pues si alguien quiere hacer algún comentario. Hola, yo quería hacer un comentario sobre lo que habéis dicho del ingreso mínimo vital, que muchas familias no acceden a ellos por desconocimiento. Realmente es que tienes que tener un padrón para poder hacerlo. Hay un montón de exigencias en eso y entonces es un techo social, ¿no? Bien votado está también por el Partido Popular y por Vox, pero no es un suelo social. Entonces hay mucha gente que se queda muy fuera y es imposible que lleguen a acceder a ello, aunque otras personas que sí que podrían acceder no lo cojan, pero es porque si tienes ingresos, humildemente ves que eso no es para ti, que es para otra persona que lo necesita y no tiene acceso a ello. Muchas gracias. Si queréis hacer un breve comentario, más bien reflexiones, y si quieres empezar. Bueno, sí, yo simplemente que creo que tenemos que hacer más debates de este tipo para que haya más claridad, para que haya más, digamos, más discusión, porque todas estas cosas que compartimos, ¿no?, y los que estamos en la mesa, pues nosotros estamos mucho tiempo pensando sobre ellas, pero no es fácil llegar a la ciudadanía y tener este tipo de debates, ¿no?, donde se pueda debatir qué es lo que uno va aprendiendo con el tiempo, ¿no? Y en relación con el IMV, totalmente cierto, es que realmente cuando Hugo dice impulsemos hasta el 60% de la mediana, que lo dice así como si fuera fácil, él dice, no, esto no es mucho.
Bueno, eso es meter en el IMV prácticamente a un 15% más de población. Estamos hablando de focalizar en el 10%, que es el umbral del 40%, el que tenemos ahora, ¿no? O subir hasta el 20 y tantos % de la población. Eso a mí me parece difícil porque, digamos, el consenso político no tengo claro que sea ese, porque estaremos ya empezando a tocar a esas clases medias bajas de las que yo hablaba, ¿no? Pero me parece muy útil que la Unión Europea tenga esa visión, por supuesto que sí, pero no es fácil y sobre todo lo que estamos creando también con el umbral del ingreso mínimo vital focalizado en el 10% más pobre es que el que está en el 12, en el 13, en el 15% más pobre mire hacia abajo. Mire hacia abajo y diga, yo no tengo derecho a eso, ¿no? Y entonces eso se genera una rabia aún mayor, ¿no? Porque yo tengo muchas dificultades económicas. ¿Me explico? Y de hecho, la ingente petición que hubo hubo 1,5 millones de peticiones del IMV al principio, muchísimas se rechazaron porque usted no es pobre. Usted no es pobre extremo, pero tiene serias dificultades para pagar sus bienes básicos, ¿no? Entonces, quiero decir, sin quitar, por supuesto, valor al IMV, soy la primera que celebró que se instaurara, claro que sí, en el 2020, imaginaos la situación. Es decir, todo el mundo nos preguntaba, llevábamos años pidiéndolo, ¿no? Hay muchísimos investigadores pidiéndolo desde hace más de 20 años, para que las comunidades autónomas tuvieran la misma política. O sea, ¿cómo no vamos a estar contentos? Pero evidentemente tiene sus dificultades, tiene un umbral muy bajo, mucha percepción de la población de yo tengo necesidades, pero el Estado no me las cubre. Y entonces, si eso se suma, como bien dice Hugo, a empeoramientos de los servicios públicos, retrasos en los médicos, en esos territorios donde vive la población con menos recursos y con un sistema educativo que cada vez tiene también menos recursos, pues es que es un cóctel, evidentemente, donde la población, lógicamente, busca respuestas que no sean las que me estás dando a día de hoy. Hablo de los que están por encima del umbral, incluso, ¿no? Sí. Gracias, Olga. Ana, si quieres comentar. Sí. Yo creo que, gracias, creo que hubo más rechazos por los otros requisitos que se imponían de unidad de convivencia. Sí, hubo muchos de esos, pero también de ingresos, ¿eh? Sí, no, también, por supuesto que sí, pero daros cuenta de una cosa. El umbral de la pobreza severa está establecido, llega en el 40% de la mediana, que son 644 euros. El ingreso mínimo vital, al día de hoy, para un individuo, una sola persona, lo que te dan son 635. O sea que, en definitiva, el ingreso mínimo vital lo que hace es mantener de alguna forma la pobreza severa. Por eso estoy completamente de acuerdo con Hugo, que tiene que haber un incremento de lo que es la prestación garantizada y como mínimo efectivo el 60%, que ya bueno, pues está en el otro umbral de la pobreza que no sea la severa. Es un tema importante, efectivamente, que espero, cuesta dinero, como todo, pero hay que destinar más recursos para eso. Y luego un tema de formación de la gente, o de información, que siempre la estamos señalando, se está señalando de que hay un on-take-up de un 50% prácticamente, y muchos de esos casos, hombre, habrá distintas razones, por supuesto, de fraude, no sé qué tal, pero entre otros también está el de la información y los requisitos que se demandan. Que no parezca que no estoy de acuerdo con Hugo, ni mucho menos. Digo simplemente que sería doblar, digamos, en población, la población objetivo, más que doblar. Y que eso me parecería una propuesta estupenda, pero que no lo veo tan fácil como él lo planteaba, quizá por mi ignorancia. Y desde luego creo que, digamos, el umbral de 644 que has dicho es realmente, como bien dices, cubrir lo último de todo. Y, por lo tanto, evidentemente, necesitamos subidas del umbral, claro que sí. Pero hay que pensar bien cómo se van a hacer, hasta dónde van a llegar y si luego tienes capacidad para tratar a los grupos que quedan fuera, que justo te quedan fuera después. Porque si esos grupos, digamos, perciben que ellos no
tienen nada, no reciben nada, el problema de las prestaciones focalizadas es ese, que puedes enfadar a mucha gente que está por encima del umbral. Entonces hay que pensar bien cómo haces para que ese umbral no sea tan, digamos, tan salto, digamos, ¿no? Diseñarlo bien, quiero decir, nada más. Perdón, os voy a ir terminando. Nada más si Hugo quiere añadir algo, como ha sido muy mencionado ahora en este debate. Sí, pues muy brevemente. Me alegra ver que una mesa así despierta interés, debate entre quienes participan y el público también. Desde luego queda mucho camino por recorrer, pero yo quizá yo cumplo mi papel aquí de analista de la Comisión Europea y vengo pensando mucho en las posibilidades de ejecución de políticas. Es verdad que subir el mínimo, o sea, la cuantía del IMV al 60% de la mediana es un esfuerzo, pero es que si no llegamos ni a eso, es que no es particularmente ambicioso, diría yo. Y si lo comparamos con la viabilidad política de otras medidas, que también estoy de acuerdo que son necesarias, como unas más universales, pues quizá esto es un mecanismo que tenemos más al alcance de la mano. Es verdad que hay que preocuparse por quienes se queden justo fuera, pero en la medida que aumentemos el umbral, en cuanto aumentamos la cobertura de una medida dirigida, el número de personas que se quedan fuera también es menor. Y además estamos en este contexto, recordemos, en el que gracias o a consecuencia de las políticas que fomentan la transición verde, vamos a recibir una nueva línea de financiación que sugerimos desde el centro, del centro de investigación me refiero, que se emplee de esta manera. Yo creo que ya no es lugar para hablar de los detalles, de si el adjetivo es este o aquel, quizá eso es más para un café ahora cuando acabemos. Pero me gustaría terminar agradeciendo a todos y todas por este muy vivo debate. Muchas gracias. Pues no sé si Ana quiere añadir algo más. Nada, que robo dos segundos para de nuevo agradecer el espacio, porque creo que efectivamente podemos concluir los que estamos en la mesa que son necesarios poder debatir, intercambiar experiencias de diferentes sectores, experiencias, y yo creo que esto es de agradecer. Así que gracias de nuevo a APN. Pues muchas gracias a vosotros. Cerramos aquí la mesa. Gracias a los tres y bueno, vamos a dar paso a la clausura. Gracias.